Vamos a empezar con, perdón, ya saben esto de la tecnología. Listo. ¿Me escuchan bien? Nada más quería... Sí, te escuchas bien. Ok, entonces, pues bueno, vamos a ver la importancia de la participación ciudadana en el proceso electoral. Esta es nuestra mesa de análisis, convocada por Inclúyeme, con el objetivo de compartir reflexiones sobre la jornada electoral de este próximo 4 de junio, que se van a llevar a cabo en Coahuila y Estado de México. Agradecemos a los ponentes que hoy vienen a compartir sus opiniones y consideraciones respecto a este proceso electoral 2023, donde se van a renovar 25 diputaciones, 16, la mayoría relativas, y 9 de representación proporcional, y la gobernatura en el caso de Coahuila y Estado de México. En este momento nos encontramos en veda electoral, entendida como un periodo establecido por las leyes electorales que tienen la finalidad de brindar calma a la ciudadanía eh, para que puedan reflexionar sobre la decisión que puedan tomar en las urnas. En este sentido, pues por eso hemos convocado esta tarde. En estos días previos a las elecciones de este próximo domingo, pues los actores políticos tienen prohibido hacer actos de campaña y proselitismo, como difundir propaganda electoral o gubernamental, dar a conocer resultados de encuestas y sondeos de opinión relacionados con preferencias electorales. Entonces, durante estos días, pues la ciudadanía tiene la responsabilidad de contrastar las propuestas de campaña y preponderar pues los motivos de difundir el sentido de nuestro voto. Por lo anterior, Inclúyeme, hacemos un llamado a votar libremente, pero también de manera informada y sin ningún tipo de presión o condicionamiento. Si aspiramos a seguir avanzando en la consolidación del sistema político electoral mexicano y en la democracia de nuestro país, es fundamental que la población genere conciencia de la trascendencia que tiene la participación ciudadana en estos comicios. Este es un objetivo de las organizaciones de la sociedad civil. Obviamente tiene un rol crucial porque tiene un vínculo idóneo para construir puentes de comunicación e información dirigido a la promoción del voto libre e informado. Por ello, pues hoy hablaremos de 3 grandes temáticas. Uno, ¿cómo llegamos al 4 de junio? La segunda, ¿por qué es importante votar? Y por último, pues vamos a tener la conclusión de nuestros ponentes en esta mesa de diálogo, de análisis. Así que bueno, pues sin mayor preámbulo, daremos el paso a nuestros ponentes que hoy nos acompañan. A cada uno los voy a ir presentando. Primero se encuentra con nosotros el maestro Salvador López Santiago. Él es licenciado en Derecho de la UNAM, maestro en Ciencias Políticas de la UPEP, cuenta con estudios de maestría en Derecho Parlamentario en la UAE y actualmente estudia la maestría en Derecho Electoral en la EGE, en la TEPGEP, perdón si no lo pronunció correctamente. Fue consejero electoral Istral en el Instituto Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral. Nuestro segundo ponente que nos va a acompañar esta tarde es el maestro Rafael Ibarra Farfán. Cuenta con estudios en filosofía, ciencias religiosas y educación. Se desempeñó como consultor independiente en la materia de cultura, de la legalidad y prevención del delito. Bienvenido. Nuestro tercer ponente es el maestro Óscar Rubén García Reyes. Tiene estudios de licenciatura en Antropología Social, Ciencias Políticas y Administración Pública. Maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, maestría en Responsabilidad Social y especialista en Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Y también nos va a acompañar esta tarde el maestro Ariel Palemón Arcos. Es politólogo de formación y cuenta con el grado de maestría en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Politécnico Nacional,
Profesionalmente se ha desempeñado como asesor legislativo y también en campañas de elecciones. Y por último, nuestro último ponente es el maestro Higinio Alfonso Luis Morales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de por la Universidad Autónoma de México, maestro en Ciencias Penales, actualmente abogado, postulante en asuntos penales y laborales. Ellos son nuestros ponentes que esta tarde nos van a acompañar. Y bueno, pues sin más preámbulo, le otorgo la palabra al maestro Salvador López. Y pues, ¿qué nos puede decir cómo llegamos este 4 de junio a estas próximas elecciones? Maestro Salvador, si está por ahí. Sí, buenas tardes, perdón. Es que ahí tuve un detalle. Ahora ya estoy por aquí. Bueno, primero, agradecer la oportunidad de poder platicar aquí sobre temas tan importantes, con muy buenos amigos. Sé que es viernes, es un poquito pesado, ya son las 5 de la tarde, casi las 5 de la tarde, pero es importante que hagamos este esfuerzo desde una visión ciudadana para aportar nuestro granito de arena a esta reflexión colectiva a unos días de la jornada electoral. Siempre es un gusto coincidir con buenos amigos y también con las personas que amablemente se conectan para seguir este tipo de ejercicios que se impulsan desde Inclúyeme. Y aquí vale la pena hacer un reconocimiento a Oscar, a Flor, a Rafa, que por ahí lo veo. También a mi buen amigo Ariel, que siempre tiene la mejor disposición para aportar su conocimiento, su experiencia, que es combinada además con su juventud y con un entusiasmo que contagia. Y también toda la experiencia del maestro Higinio, por ahí lo veía. Creo que así, pues ahí está. También siempre es un deleite poder escuchar a alguien que ha vivido de primera mano pues la historia electoral de nuestro país, ¿no? ¿Qué le vamos a venir a decir a él de estas cosas? Pero de eso se trata este tipo de ejercicios. Dicen que los malos dirigentes son elegidos por buenos ciudadanos que no votan. Comienzo con esta reflexión para que pongamos en perspectiva lo importante que es salir a votar el próximo domingo. No hay plazo. ¿Cómo llegamos al 4 de junio? Primero tendría que decir que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, y ya estamos a un par de días de la elección en Coahuila y en el Estado de México. Dicho sea de paso, dos entidades federativas en donde el PRI nunca ha perdido y por ende no ha habido alternancia. Más allá de la simpatía o afinidad que tengamos por un proyecto político, por una candidata o un candidato, me parece que al menos desde este tipo de foros ciudadanos debemos crear un consenso en que el gran rival a vencer es el abstencionismo, porque hoy nos parece, y a lo mejor se repite mucho, pero parece algo muy común salir a votar de manera libre, ordenada, pacífica, pero la verdad es que detrás de ello hay muchas conquistas, muchas luchas y muchos esfuerzos de diferentes generaciones de mexicanas y mexicanos. Y por eso considero muy positivo que al menos aquí en el Estado de México y en la zona oriente, donde he estado más cerca, se perciba un importante entusiasmo, una importante intención de participar en la jornada electoral y en todo el proceso electoral durante esta precampaña, en la campaña. Y quizá, además de la importancia intrínseca que tiene la elección, es que podríamos estar ante el preámbulo de la extinción del PRI, ¿no? Algunos datos para precisar: el próximo domingo van a votar 15.117.559 ciudadanas y ciudadanos en ambas entidades federativas. En el caso de Coahuila, la lista nominal definitiva es de prácticamente 2.4 millones de ciudadanas y ciudadanos. En el Estado de México es de 12.7 millones. Y aquí
sin demeritar lo que ocurre en Coahuila, que tiene una coyuntura muy particular y muy especial para el análisis, como es esta confrontación que hubo, para empezar, entre la definición del candidato de Morena, que terminó siendo Armando Guadiana, y este rompimiento que hubo por parte de Ricardo Mejía Verdeja para postularse por el Partido del Trabajo, que aunque a mediados de semana el Partido del Trabajo sale y declina en favor de Armando Guadiana, la verdad es que pues es una simple, visto desde los petistas, es algo muy estratégico donde para ellos es ganar, ¿no? Porque al final no quedan mal con el partido grande, que es Morena, pero lo cierto es que ya cumplieron su objetivo de crear una militancia petista o crear un bastión petista en donde no lo tenían, y difícilmente, no es que por arte de magia ya declinamos en favor de Morena en Coahuila, ahora todos los votos se van a ir para allá, sino que los votos que logre captar Ricardo Mejía, en su gran mayoría ya están cantados hacia su candidatura. Solamente esto por parte de la elección de Coahuila, sin demeritar la importancia que tiene, como mexiquense y tomando en cuenta que pues, estamos en el Estado de México, quisiera hacer más énfasis precisamente en esta elección, ¿no? Que desde mi punto de vista es la elección más importante de la historia de nuestro Estado, obviamente, pero también yo me atrevo a decir que la elección más importante estatal en todas las entidades federativas, ¿no? Me parece que es la elección del siglo, ahorita que les gusta mucho esto de la batalla maestra y temas así rimbombantes para captar más la atención de la ciudadanía, ¿no? Aquí vale la pena tener en cuenta algunos antecedentes. Y el más próximo, hablando de la gubernatura, es de 2017, donde Alfredo del Mazo ganó con 34.7% de los votos, frente al 31.8% de los votos de la maestra Delfina Gómez, es decir, una diferencia de 2.9%. Aquí también el PT hace 6 años hizo esta jugada, esta estrategia de lanzar a su candidato Óscar González, y también a unos días de la elección sale y declina a favor de la maestra Delfina, y su 1% más o menos que había conseguido, pues evidentemente no se retribuyó en una tendencia favorable para la maestra Delfina, y como sabemos ganó el PRI. En 2018 pasó algo muy particular con esta aplanadora de AMLO, y ese día recuerdo que a todos los que estamos aquí, como nos gustan los temas electorales, cuando revisaban el PREP, veías que bastiones históricos del PRI, donde tú decías, ¿cuándo va a perder? De repente pues, ya estaba ganando el morenista, el petista, y no voy lejos, aquí en el distrito 39 de La Paz, ya fue La Paz Chimalhuacán en ese entonces, la verdad es que, siendo objetivos, el triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en esa elección era muy poco improbable, ¿no? Porque estaba toda la maquinaria del PRI, estaba toda la maquinaria de Antorcha, que ahí le abrieron la puerta a Antorcha Campesina, y le basta el efecto al candidato para llegar al Congreso de la Unión. Y en 2021 uno pensaría que esa efervescencia continuaría en el mismo sentido, pero esta parte del Estado de México y particularmente los Reyes La Paz tiene algo pues, interesante de análisis, porque ha habido alternancia de todos los partidos prácticamente aquí en los Reyes, y entonces uno pensaría que repetiría Morena o sería una tendencia parecida, ¿no? Y no, en 2021 aquí en los Reyes se pierde la presidencia municipal, Morena pierde la presidencia municipal, el candidato que se quería reelegir perdió de forma muy contundente, y a nivel estatal, que es la primera vez que van en coalición PRI, PAN, PRD, con la coalición Va por México, ganó 17 de los distritos electorales federales.
con el 43.4% de los votos en el Estado de México, contra el 42.68% que tuvo Morena y sus aliados. Y es precisamente en esta... Es precisamente en esta expectativa que la Alianza Va por el Estado de México funda gran parte de su, pues, valga la redundancia, de expectativa de triunfo, ¿no? Dicen, ya pudimos en el 2021, sin embargo, también habría que hacer este contraste, que en 2014 Morena se constituye como partido y en 2015 es la primera vez que participa en los comicios y hoy ya gobierna 22 entidades federativas. Además, después de la elección trágica para el PRI de 2016, cuando perdió 7 de 12 gubernaturas, con la dirigencia de Alito Moreno, que inició en 2019, ha perdido otras 11 gubernaturas, incluyendo 2 bastiones históricos en donde jamás había habido alternancia, como Oaxaca e Hidalgo. Entonces, el PRI hegemónico ahora solamente queda en la memoria. Y hoy, en estos 2 estados en donde tampoco ha habido alternancia, pareciera que al menos en uno de ellos esa situación va a cambiar, ¿no? También me parece importante que hablemos un poco de los actores políticos para entender por qué la mayoría de las encuestas presentan tendencias favorables para la candidata Delfina Gómez. Desde mi opinión, me parece que tiene que ver mucho el entorno en el que están y la forma en la que llegan, ¿no? Por un lado, la maestra Delfina Gómez, ustedes recordarán que el año pasado, cuando estaba por definir a la candidata o candidato de Morena, se hablaba de una posible fractura entre el grupo GAP, que es de Texcoco, y no fue así, ¿no? Al final de cuentas, cuando ya se hace la encuesta y dicen que es Delfina Gómez, los principales referentes mexiquenses de Morena van y le levantan la mano en el Teatro Morelos allá en Toluca, y eso es como un mensaje de unidad, ¿no? Porque ese día todo el morenismo mexiquense se da cita en la capital del estado y desde ese momento agarraron camino para no soltar una ventaja que llegó a ser hasta de 30 puntos, ¿no? Y por otro lado llega Alejandra del Moral, que sale después de un proceso interno desaseado y con tintes de imposición por Alito Moreno, que pareciera que tiene una obsesión por debilitar al PRI, ¿no? Porque si no, de otra manera no se entendería tantos desaciertos políticos por parte de este dirigente, ¿no? Y además, otro aspecto que, visto de manera objetiva, sin ningún color, es que es una realidad que Alejandra del Moral, en mi opinión, no, al menos no podríamos regatearle el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Ha sido enérgica, ha sido, Sí, pero pues, se ve estamos que es casados con la alguien que terminología estudia, se de prepara, pero tiene un gran problema que difícilmente podría quitarse, ¿no? Que ella es asociada con personas que, con razón o no, para muchos mexiquenses simbolizan la corrupción, y antivalores democráticos, además de que abandera una coalición antinatural que incluye al PAN y al PRD. Maestro Salvador, Manuel. y con respecto a todo esto que nos viene diciendo, ¿cómo ve el panorama electoral? El panorama electoral me parece muy favorable para la maestra Delfina Gómez Álvarez. Si, a menos de que pase algo extraordinario, todo indica que ella va a ser la primera gobernadora del Estado de México, porque si bien es cierto que Morena, que la coalición Va por el Estado de México, le ganó, obtuvo terreno respecto a Morena, la verdad es que también es cierto que Morena sigue gobernando en estados muy poblados como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco. Además, hay que decirlo que Morena gobierna actualmente 7.8 millones de habitantes
seguido del PRI con 4.7 millones y el PAN con alrededor de 3 millones. En el Congreso, en la legislatura del Estado de México también se observó esta tendencia, ¿no? Mientras que en 2018, de los 75 diputados que tenía Morena, de los 75 diputados que tiene la legislatura del Estado de México, de estos son 45 de mayoría, ganó Morena 42 en el 18 y para el 21 solamente ganó 20. Entonces, estamos hablando que mientras que en 2018 Morena tenía en la legislatura 50 de las 75 diputaciones, para 2021 la cifra pasó a 34. Pero insisto, estas cifras, al final de cuentas, en las encuestas no se ven reflejadas en favor o esta tendencia de va por México de debilitar a Morena, sino que por el contrario, ¿no? Como lo decía la propia candidata de Morena en el segundo debate que tuvieron, más o menos decía, pasaron las horas, los días, las semanas, los meses, y no pudieron revertir esa ventaja, ¿no? Sin embargo, ya nada más para cerrar, me parece que los mexiquenses nos quedamos con ganas de una campaña más vigorosa, más intensa, porque haciendo una analogía con un partido de fútbol, y platicaba esto con mi hermano hace unos días, pareciera que llegó un momento que estaban en los últimos minutos del partido de fútbol y Morena va ganando y el PRI va perdiendo. Y uno pensaría que pues, el que va perdiendo se va a aventar con todo, ¿no? Y el que va ganando pues va a poner el último golpe, ¿no? Pero no, pasó algo muy curioso que como que los dos están caminando, casi levitando, uno como para no hacer ruido y despertar al grandote y no me goleen, y el otro pues no lo ataco porque en una de esas sí se me acerca y ya no le gano y puede cerrarse. Y en ese sentido yo creo que sí nos quedaron a deber un poquito las candidatas. Sin embargo, me parece muy positivo que el Estado de México, por primera vez en su historia, va a tener una gobernadora y ya la ciudadanía dirá si es en una alternancia o la primera gobernadora del PRI, sea cual sea el escenario. Yo insisto, lo más importante es que salgamos a votar de manera libre e informada. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Y sí, claro, yo creo que esto que acaba de usted de decir, que la primera vez que se va a llevar a elegir a una gobernadora como mujer y que pues sea quien sea de las dos candidatas, pues va a ser una mujer, creo que también es un parteaguas, ¿no? Importante para el Estado de México. Pero bueno, entonces ahora le doy la palabra al maestro Rafael Ibarra, de esta misma manera, con esta pregunta de cómo llegamos al 4 de julio. Hola, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Inclúyeme, Oscar. Igual coincido con Chava, es un gusto estar con ustedes. Flor, también muchas gracias. Y también a los colegas que nos acompañan en el panel, ¿no? Es un gusto, Ariel, un gusto, Higinio, coincidir con ustedes. Y un poco ante la provocación de esta pregunta de cómo llegamos al 4 de junio, yo creo que hay como dos cosas muy importantes en general que suceden en los dos estados, ¿no? Digamos, en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. O sea, hay una inercia de abstencionismo importante, ¿no? Se consideran son elecciones o comicios intermedios. Normalmente en los comicios intermedios o en las elecciones intermedias, el abstencionismo o la poca participación, por supuesto, se refleja en las urnas. Sin embargo, hay como elementos interesantes en cada una de los estados o de las entidades, ¿no? Por una parte, en Coahuila, esto que ya citaba Salvador, de este incremento de simpatía por una opción política como es el PT, ¿no? Con el candidato Lenin, que es algo como
no fue otra cosa más que simpatía de la ciudadanía por el candidato que tiene preferencia por ese partido que postuló a ese candidato, ¿no? Y por otra parte, el Estado de México, y por otra parte, en el Estado de México, sí el abstencionismo, pero con este asunto de querer incentivar a este porcentaje de la población que normalmente no participa en los comicios intermedios, entre el 5 y 6%, como para que sea este grupo poblacional el que pueda definir esta elección, ¿no? Hace unos días escuchaba a un analista político, decía que con respecto a las elecciones del Estado de México, que de pronto parece que el tema ya no es la elección, sino el tema es la encuesta. ¿Sí? En lugar de esperar a ver qué dicen los electores a través de las urnas, pues parece o pareció que fue una guerra en contra de este proceso democrático y entonces habrá que decidir qué dicen las encuestas. Evidentemente, las encuestas tienen alguna preferencia, algún interés, algún objetivo y demás. Yo solo quisiera en ese sentido de las preferencias electorales y del cómo llegamos, llegamos a dos elecciones importantes en dos estados en donde no ha habido alternancia, que no significa que haya democracia, ¿no? O sea, si no ha habido alternancia en la gobernatura en ambos estados, ha sido un PRI constante. El tema del encono, es decir, desde el 2018 a la fecha, continúa este encono social entre dos opciones, o sea, ya no es PAN PRD, o sea, hay dos opciones, o sea, o es Morena o es contra Morena, ¿no? Y entonces, en ese sentido, socialmente me parece que llega una ciudadanía en encono, con una preferencia de a favor o en contra, no necesariamente decidiendo la mejor opción, sino más bien pensando en una especie de voto de castigo, ¿no? Referencias importantes en Coahuila, si bien también ha habido hegemonía en el PRI y el número de habitantes que ahí están es significativamente menor que el del Estado de México, hay que considerar importante la problemática de la laguna y cómo los efectos positivos del trabajo multisectorial han favorecido, mejorado la seguridad. Ahí está el caso de la laguna, que está documentado y demás, y de alguna manera también lo que está en juego en el estado de Coahuila es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, no solo el tema de la alternancia, sino que haya continuidad en esta, digamos, continuación de una perspectiva, digamos, de gobernanza respecto de la seguridad. Y en el caso del Estado de México, llegamos también en ese mismo encono, llegamos con este mismo tema del abstencionismo. En particular, creo que el asunto no está en si es mujer quien gobierna. Creo que el tema es si van a dejar a la mujer que se elija gobernar, ¿no? Es decir, me queda claro que desde la preferencia por una opción política y no necesariamente eso tiene que ver con una preferencia por la persona de quien postula Morena, sino más bien hay un enfoque, hay una prerrogativa de seguir un proyecto de nación con quien sea que represente esa causa. El caso es que es importante, o sea, si los electores tendrán que decir si votan por la persona o por el partido, aun cuando las personas que contienden para la gubernatura, en el caso del Estado de México, tienen problemas serios. O sea, es decir, hay una candidata que reconoce que hubo fraude, manejo de dineros, reconoce que hay poca transparencia, hay un proceso judicial que así lo refiere, y ella refiere que es el partido y que no ella, ¿no? Pero es el partido quien postula. Y entonces, en ese sentido, el electorado tendrá que decidir, ¿no?
Lo segundo, con respecto a la otra opción, es recientemente hay la presunción de desvío de recursos, 5,000 millones de pesos para favorecer la candidatura de la Alianza Va por México. El asunto está que la decisión tendrá que estar, en el caso del electorado del Estado de México, tendrá que estar en función de cuáles son las opciones de mejora, de construcción, de transformación que tenemos con uno u otro modelo. No, desde mi punto de vista, no son las candidatas, no necesariamente son los partidos, sino más bien cuál va a ser el músculo que la ciudadanía va a querer, uno, presentar en los comicios, y dos, el reto que nos queda después del 4 de julio, que sigamos con encono, necesitamos elegir en el Estado de México, pero tenemos una tarea enorme. Más de 80 años del PRI en el Estado de México, pero también más de 80 años de inacción conjunta de la ciudadanía en el Estado de México, ¿no? Entonces también habrá que ver que esa ciudadanía llega en encono, con una tarea de abatir el abstencionismo, pero también con un reto de continuar con la exigencia post los comicios, ¿no? Claro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro Rafael, y claro que nos deja pensando en esta parte con todo esto estas reflexiones que nos hace mención, ¿no? Quiero resaltar algo que dijo, que si en verdad van a dejar gobernar, ¿no? O sea, no es como si es una mujer, si son dos mujeres, si es precedente que sea una mujer la nueva gobernadora, porque eso va a ser, sino si van a dejar, ¿no? Que vaya a gobernar. Entonces creo que esto sí es como importante irlo pensando, reflexionando, y bueno, pues muchas gracias por esta intervención. Y bueno, le damos ahora la palabra al maestro Óscar García, y también con este mismo sentir, maestro, ¿cómo llegamos este 4 de junio a estas próximas elecciones? ¿Me escuchó, Óscar? Maestro Óscar. Sí, anda por ahí, maestro Óscar. Sí, anda aquí. Bueno. Solo. Samuel, ven. Hola, maestro ¿Cómo le Óscar conecto mi García. micrófono? Alarma a las 6 Córrele. música de Es que no me aparece. Lo tienes conectado, mi estimado Oscar. Maestro Óscar. se borra la alarma de las 6 de la tarde. Quiere como que se acomoden con esta parte de la ¿Sí me escuchan? tecnología. Sí, ya lo escuchamos. Perdónenme, es que no encuentro mi cámara. No. Soy malo para la tecnología, pero bien, intentaré así sin que me vea. Claro Creo que que sí, estará maestro mejor hasta Óscar. para el internet. Claro que sí. Pues bueno, no sé si le puedo Pues, reiterar la pregunta de cómo sí, por llegamos favor. este 4 de junio a estas próximas elecciones. Sí, primero muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. De verdad es que es un placer siempre compartir estas mesas de diálogo con ustedes y pues que poder dialogar y analizar con expertos en la parte electoral, ¿no? Y yo creo que esta es una elección que es muy particular. Ya lo dijeron, tiene como candidatas a dos mujeres. Creo que esto obedece a una inercia de moda electoral. No creo que obedezca a una verdadera equidad de género en la contienda política. Eso no creo que se está dando. Honestamente, no creo que de manera natural. Yo creo que es más de manera de una inercia, de cumplir con parámetros que ofrezcan algo distinto a la ciudadanía. Entonces es como tenemos dos candidatas. Pero bueno,
también está bien que existan dos candidatas mujeres, sea como sea, ¿no? Esperemos que la que gane parecería ser que honestamente ninguna de las dos va a ir sola. Hay toda una estructura por detrás de ellas que seguramente estarán moviendo los hilos ahí del gobierno. Eso parecería. Espero equivocarme. Siempre deseo equivocarme cuando hago ese tipo de reflexiones. Dos, el prismo estaba acostumbrado, sobre todo en el Estado de México históricamente, el gobernador era el abanderado de la campaña, y ahorita el gobernador está ausente, o sea, no ha aparecido en la campaña electoral, ¿no? Uno se pregunta dónde está, y la respuesta de los priistas es que no, es que esas prácticas ya son viejas. Pues ellos siguen siendo un partido viejo. Más bien yo creo que Claro. ahí hay ciertos temores que no lo hacen que salga y de la cara, como lo ha hecho el morenismo. O sea, el morenismo junto con los partidos pequeñitos, pues ha salido toda su estructura. O sea, uno puede ver el desfile de las figuras morenistas para respaldar a la candidata, ¿no? Que no es así con la otra candidata, ¿no? Entonces, yo creo que llegamos con una situación de un proceso electoral distinto. También, si nos damos cuenta, en el cierre de campaña, no fueron aquellos eventos multimasivos, llenos de acarreados. Fue distinto, fue distinto. Yo creo que ya la nueva nomenclatura de los procesos electorales está obligando a que tenga que ser distinto. Yo pudiera ver como un desgaste ya del modelo electoral mexicano histórico que se venía dando, y más bien se está dando una transición y espero equivocarme, a una apatía más generalizada, ¿no? Ya antes la gente iba por lo menos pues porque le gustaba ir ahí, ¿no? Y uno veía a los priistas que eran como soldados, pues que estaban ahí formados desde 3 horas antes. Yo creo que ahorita la apatía ha crecido, pero me causa mucha, no sé si decirlo de esa manera, pero una especie de sorpresa risueña, cuando platico, por ejemplo, con los priistas, ¿no? Y me dicen, no, 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 es que vamos a ganar, y los de Morena son un peligro para México. Si uno revisa la historia, pues el PRI ha llevado a este país a una buena parte de los efectos negativos que tenemos. Pero también uno escucha el prismo diciendo, no, es que hay que sacar a esos ladrones, hay que sacar a esos tramposos. Y de verdad que las viejas prácticas del prismo las están replicando los morenistas, y eso uno se da cuenta, o sea, de verdad. Cuando me hablan de que son los apóstoles de la democracia y los luchadores sociales, pues honestamente ya nada más falta que bajen unos ángeles y una música celestial, pero no es verdad. O sea, la verdad es que también hacen muchas trampas. Y me decían es que en la elección pasada también las encuestas decía que iba ganando el PRI, y que iba ganando Morena y que iba perdiendo el PRI, y al final pues fue al revés en la de gobernador. Pero ahora la cuestión es que el manejo presupuestal federal lo tiene Morena, y este país, Claro. con la inercia que se lleva y con la figura de Andrés Manuel, no estoy aplaudiendo la figura de Andrés Manuel, estoy haciendo un análisis político. Con la figura de Andrés Manuel, pues va a arrastrar. O sea, es como lo que veía, ¿no? Como dice Salvador, gane quien gane. Yo lo que pido siempre, y de verdad le explico a Dios, que le vaya bien al que gane, al que no me importa quién gane, pero que le vaya bien. ¿Por qué? Pues porque le va a ir bien al Estado de México, le va a ir bien al país, el que gane. Yo creo que nos espera una jornada electoral apática, ¿no? Sin tanta participación. Ver el candidato de Coahuila que a medio debate dice que tiene ganas de ir a hacer del baño, de verdad que creo que está demeritando la política. Creo que ya lo que ya era, venía convirtiéndose en un circo, ya es un circo bien formado, y creo que eso nos tendría que avergonzar como mexicanos, que ese es el tipo de política que estamos mereciendo, ¿no? Un tipo con un sombrero diciendo chistes,
que no demuestra su capacidad política ni su capacidad de análisis. Entonces, es un tipo que no le puedes escuchar una idea clara y concisa, ¿no? Y decía, si una frase no se la puedes escuchar, menos una idea, ¿no? Mucho menos una reflexión, o sea, le tenían que repetir, estaba como yo, ¿no? Que le tenían que repetir 2 o 3 veces la misma pregunta, ¿no? En un debate, y estás hablando de un tipo que aspira a ser gobernador de un estado como Coahuila. O sea, Coahuila es un estado grande, es un estado importante. Entonces, yo creo que nos encontramos en esto, en el Estado de México, muy desdibujadas las campañas, pero insisto, yo creo que esto es el reflejo de un hartazgo ciudadano, ¿no? Y en general de los políticos. O sea, si uno revisa los datos, ¿ha cambiado la situación de la violencia con la llegada de un nuevo gobierno? Pues no, pero la solución es el antiguo gobierno, pues tampoco. O sea, no es así. Yo creo que tienen que ver más de fondo, como esta parte, ¿no? De, ya, bueno, hay 2 mujeres, para gobernadoras. Creo que esas son medidas, meramente punitivas, meramente de forma, pero no son de fondo. Entonces, pues bien, yo creo que llegamos en ese ambiente, yo creo que de apatía política. Los que están emocionados, pues como siempre, son los de las estructuras electorales, pero que poco tienen que ver con la participación masiva. No creo que se dé el efecto Andrés Manuel en la elección presidencial pasada, inmediata, donde pues uno podía ver en la fila de la gente queriendo votar. No creo que esta vez sea así, no creo. Estoy sorprendido, pero no creo que eso suceda. Pero invitar a la ciudadanía, ¿no?, a que vaya y que emita su voto. Muchas gracias, maestro Oscar, pues sí, por esta reflexión que sí, cada vez que usted nos dice esto de, pues que la ciudadanía está apática, está asqueada, pues sí, y eso creo que también se va a reflejar este 4 de junio, ¿no? En votantes o no votantes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, y pues ahora le doy la palabra al maestro Ariel Palemón. Buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Pues, Muy buenas tardes. Pues le- primeramente agradezco a Inclúyeme por este espacio, por esta forma de debatir, de emitir una opinión y sobre todo de generar una solución, ¿no? Inicio, quiero decir que, y cito textual, Octavio Paz: sin libertad la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es una quimera. Me voy al tema. ¿Cómo llegamos al 4 de junio? Pues llegamos con mucho entusiasmo. Yo no coincido con el maestro Oscar porque veo muchos mexiquenses con el entusiasmo, con la alegría sobre un gran cambio, ¿no? Y este cambio, pues prácticamente tiene que ver con 2 grandes candidatas súper capaces de gobernar. Antes de seguir, quiero mencionar 3 grandes pasos. Primero, se ha dado gracias a los trabajos. Aquí no voy, mis opiniones son personales. Quiero decir que ha existido grandes reformas anteriormente, en años pasados, donde justamente se promueve mucho la paridad de género. Lo que refiere es justamente a que las mujeres participen en elecciones populares, y justamente está dando buenos resultados con las reformas anteriores, con la reforma constitucional de febrero del 2014, donde justamente se promueve que todas las mujeres se pudieran elegir popularmente y también tienen ese derecho, ¿no? El 6 de junio del 2014 se promueve la paridad en todas las elecciones, tanto federales, estatales y municipales. En otro de los temas de cómo llegamos al 4 de junio, la verdad veo un hartazgo de los gobiernos anteriores, veo un hartazgo de la forma de gobernar, porque muchos gobernantes anteriores llegan al poder y se olvidan totalmente de la ciudadanía. Aquí lo que importa mucho es
justamente ese cambio sustancial que todos queremos, que no solamente le compete a los gobernantes, sino nosotros los ciudadanos, que podemos emitir, alzar la voz, pero no solamente alzar la voz, sino también poder proponer y dar soluciones a un gran cambio. Lo que veo para este 4 de junio es, puede darse un gran cambio, y lo que yo sugiero como ciudadano es que no debe de seguir un plan la gobernadora, quien quede en el Estado de México, para que pueda crear estos cambios para la ciudadanía, sobre todo, y para los sectores más vulnerables. Me voy del Estado de Coahuila. En el Estado de Coahuila no existe como esta paridad de género. Si analizamos bien, todos los candidatos son hombres, y sin duda, esto nos dice mucho que les importa totalmente no les importa el tema de la paridad de género, no les importa el incluir a mujeres tal vez en su gabinete, pero también estamos como en esta coyuntura donde justamente las mujeres deben empoderarse más y deben de darles más espacios para participar en estas elecciones. Ahora bien, los antecedentes. En el tema de los antecedentes es que, sin duda alguna, el sexenio pasado hubo una magnitud de desvío de recursos, una magnitud de conflicto de interés y una gran dimensión de corrupción. Tanto fue que gracias a las redes sociales, la ciudadanía se ha dado cuenta de los excesos, riquezas y magnitud de corrupción que han hecho gobiernos anteriores, tanto presidencial, me refiero al sexenio pasado, estatales, sin duda, y esto ha generado este hartazgo, este cansancio de ver que, a pesar de que prometieron un cambio, no lo existió, no sucedió, y ahora con el nuevo gobierno de López Obrador, promueve mucho el tema de ayudar a las personas, a los sectores más vulnerables. Pero es un tema como de doble filo, porque justamente está haciendo apáticos, está haciendo competitivos a los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan. ¿Cuál es el panorama político? El panorama político actualmente es que veo mucha alegría de que los mexiquenses están ansiosos de este gran cambio. Porque el PRI nunca ha hecho nada, ¿no? Si bien Alejandra del Moral es una mujer competitiva, es una mujer muy inteligente, pero trae un cargo viene arrastrando como problemas muy graves del partido, ¿no? Y mencionar el partido, sin duda, el PRI, pues genera como controversia, genera hartazgo, y en el caso de Morena, detrás de Morena hay como un personaje sustancial que es López Obrador, que sin duda, al hacer las cosas bien, significa que habrá un gran cambio, ¿no? Y por ello yo veo como gane quien gane, en el Estado de México deben de cumplir con un plan integral, que sea congruente, que sea transversal y articulado. En el caso de Coahuila, lo mismo. Es una cuestión que nosotros los ciudadanos sepamos por quién votar, que nos informemos, que leamos sus propuestas y que sobre todo tengamos la confianza de crear ese cambio, no solamente los gobernantes, sino nosotros los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ariel. Y pues bueno, yo rescato esta parte del entusiasmo que a usted le genera estas próximas elecciones, ¿no? Es un mosaico de opiniones para que cada uno pues podamos ir alineando, ¿no? Esta parte de pues el voto libre y más informado, ¿no? Entonces, pues el entusiasmo que usted le provoca, yo creo que
en algún momento nos provoca a todos este entusiasmo, rescatar toda esta parte de opiniones de si son mujeres, si van a dar continuidad, si va a haber votantes, no va a haber votantes, si ya es como pues como un voto de castigo para el PRI en este caso, si ya va a entrar otro partido. Yo creo que es una elección importante, ¿no? Y por eso yo creo que los ciudadanos ahora debemos de reflexionar bien nuestro voto, bien qué es lo que, hacia dónde queremos llegar. Pues bueno, en este tema, qué bueno que nos dejaron este panorama muy abierto. Muchas gracias a cada una de estas intervenciones que tuvieron. Pero ahora yo quisiera continuar con otra pregunta que pues es, yo creo que importante, ¿no? ¿Por qué es importante votar? O sea, sabemos que es muy importante la participación ciudadana, pero en estas elecciones, ¿por qué para ustedes creen que es importante el voto? Entonces, no sé si nos pueda decir con esto el maestro Salvador. Sí, para iniciar con esta segunda ronda de intervenciones, quisiera citar a Norberto Bobbio, quien expone a la letra: el sufragio universal constituye el requisito indispensable que un régimen político moderno debe poseer para ser reconocido como democrático. En esta misma lógica, José Goldenberg nos dice que en México existe un consenso muy sólido de que la única vía legítima y legal para arribar a los cargos de gobierno y a los cargos legislativos son las elecciones. Elecciones en las que el instrumento es el voto, ¿no? Entendido como una forma de expresión de la voluntad popular para elegir, en este caso, la renovación de una gubernatura o de diputaciones, pero también existen otros mecanismos de participación ciudadana, como tuvimos hace un año con la revocación de mandato, ¿no? Es decir, bien o mal, con todos los asegúnes que pueda haber, como lo refería Ariel, este proceso reformador que inició en la década de los 70 ha continuado e incluso en esta nueva administración, pues se fue consolidando esa lógica que inició, por ejemplo, la reforma de 2014 que citaba Ariel. En 2019 hubo nuevas reformas para profundizar en esta paridad de género, ¿no? Que efectivamente, en parte entiendo lo que dice Oscar, ¿no? Que pudiera ser algo como moda electoral, me parece que dijo. Pero más que como moda electoral, pues nos guste o no a reconocerlo, hasta socialmente hay veces que pues nos tienen que obligar a hacer las cosas, ¿no? Porque hay casos icónicos como el de las Juanitas, que llegan a un grupo de legisladoras y cuando van a tomar protesta, renuncian para que entren sus suplentes hombres, ¿no? Entonces, pues es algo complejo que no solamente es un tema jurídico o político, ¿no? Sino que es económico, social, cultural. Y regresando al voto, hace rato decía que en el Estado de México hubo un fenómeno muy particular, ¿no? Porque es donde, visto desde los priistas, los priistas mexiquenses en 2021, flotaban, ¿no? Porque ellos habían sacado la casta. Y, y hago este comentario porque precisamente el voto es un recordatorio permanente para los gobernantes que el hecho de que uno vote por ellos y que lleguen a un cargo de elección popular no es o no debería ser un cheque en blanco, ¿no? Tú llegas también es algo que decía Ariel de manera muy acertada, es que nuestra participación debe ir más allá del voto, ¿no? Debemos ser proactivos, debemos ser, en mi opinión, fiscalizadores permanentes de lo que hacen, ¿no? Tú me dijiste que iba a hacer esto, esto y esto, y llegas al cargo y no haces esto, bueno, entonces nos vemos. Ahora sí que como una jerga de barrio, pues nos vemos en las urnas en 3 años, ¿no? Y no desde un partido, sino desde una visión ciudadana, ¿no? Es importante votar porque es un derecho que hoy nos parece muy común, pero insisto, no es algo que haya sido espontáneo, ¿no? Para no ir lejos, fue hasta 1953 que por primera vez pudo votar la mujer, ¿no? O sea, parece muy lejano, pero visto en la historia nacional, pues no es tanto en la línea del tiempo, ¿no? Es un periodo muy corto, digamos, seguimos siendo jóvenes en ese sentido y en muchos otros de la construcción democrática, ¿no? Es un derecho, pero también es una obligación, y no por este falso
esa falsa narrativa de si no votas no te puedes quejar, pues por supuesto que te puedes quejar, votes o no votes, ¿no? Pero es mejor que tú ejerzas esa presión ciudadana cuando tú eres el primero en cumplir con tu obligación, ¿no? Porque también vuelvo a un tema cultural de los mexicanos, ¿no? Somos bien buenos para exigir que el otro haga lo que debe de hacer, ¿no? Pero cuando nos toca hacer nosotros nuestra parte, que vaya otro, ¿no? Que vaya otro. Y así lo demuestra la participación ciudadana que se registra históricamente en nuestro país, ¿no? Que la más alta no pasa del 55%, ¿no? Y entonces por eso pareciera una democracia cara, porque no participamos todos, porque lo que sigue imperando es la desconfianza. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Oscar, ya no veo al maestro Higinio, pero y varios que hemos participado en las elecciones, ¿no? A mí me preguntan, ¿hay trampa? Pues yo les digo que en la elección, pues no hay, ¿no? Y si hay, pues se tendrían que poner de acuerdo. Vamos a hacer un ejercicio rápido. En la mesa directiva de casilla hay el presidente, el secretario y los escrutadores, 4 personas. Luego los 3 que podrían ser suplentes, 7. Luego los primeros de la fila, ¿no? 10. Luego los representantes de los partidos, pongamos 5 más, ya vamos 15. Luego que haya un observador electoral, 16. Luego nosotros que fuimos los consejeros ciudadanos, 17. O sea, alrededor de 20 personas tendrían que ponerse de acuerdo para que un voto se le contabilizara a otra persona, ¿no? Entonces, en mi opinión, ahí no hay, no sé, al menos en lo que a mí me ha tocado vivir, yo no podría decir que hay fraudes, yo lo niego categóricamente y en mi caso sí llegué a ver cosas que querían pasarse de listos y precisamente ahí está esta construcción del sistema electoral, ¿no? Cuando había, por ejemplo, en el recuento de 2012, recuerdo que luego decían, le ponían a un candidato puto, ¿no? O tonto. Es mío, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Es que le está diciendo ese insulto al otro, ¿no? Y cosas absurdas que, pues dices, oye, pues no, ¿no? Y ahí es donde entran los contrapesos, ¿no? Que a diferencia de lo que parece en este gobierno, pues los contrapesos son súper necesarios. Y para muestra, el contrapeso que debe ser la sociedad civil organizada para decirle al gobierno, a las autoridades, oye, tú te comprometiste a esto, estas son tus responsabilidades, dirígete en ese sentido, ¿no? Y ya nada más para concluir, es importante votar porque, eso está un poco romántico, ¿no? Porque el voto, desde mi punto de vista, es el máximo igualador social que puede haber en el sistema político, en el sistema electoral, ¿no? Porque cuando uno va a la mesa directiva de casilla, te dan tu boleta, te buscan, en ese momento de reflexión personalísima, cuando tú estás ahí por depositar tu voto, lo marcas y lo vas a meter a la urna, ese voto vale lo mismo el voto de un joven de 18 años, vale lo mismo el voto de una jefa de familia, de un obrero, del estudiante de posgrado, del alto funcionario, del empresario más prominente, de quien me digas. En ese justo momento, el voto vale lo mismo. Si hay un momento en el que todos somos iguales, al menos en la arena democrática, es cuando votamos. Por eso es muy importante que el próximo 4 de junio salgamos a votar y aquí aprovecho para invitar a quienes nos siguen a que no dejen de ir a votar, a que seamos difusores promotores del voto por quien quieran, ¿no? Aquí no vamos a abanderar ninguna u otra. Cada quien tiene su corazoncito, pero aquí ese no es el espacio, ¿no? Aquí lo que nosotros debemos preocuparnos es porque salgan a votar y que gane quien tenga que ganar y que sea respetado el resultado, ¿no? Aquí nada más, como paréntesis, lo que también exigiríamos, y eso es una exigencia ciudadana, es a las candidatas, a los candidatos, que tengan una madurez política, ¿no? Porque a mí me parece muy irresponsable que a las 5 o 6 de la tarde, aunque haya una tendencia favorable, los dos salen y los dos ganaron, ¿no? Los dos salen y les levantan la mano, los dos ganaron. Entonces, cuando tendrían que esperar a que haya resultados oficiales, y que en todo caso tampoco son definitivos, ¿no? Pero que no llamen a la confusión, ¿no? Que sean los primeros promotores del respeto, digamos, del orden. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Salvador. Y yo me quedo con esto que usted dijo muy romántico. Todos somos iguales al momento de que vamos a votar. Claro que todos somos iguales, ¿no? Entonces, pues sí, como dice usted, vamos a ejercer este derecho, ¿no? Este derecho a votar de una manera responsable. Y pues, nada más un paréntesis, sí estaba programado el maestro Higinio también a ser ponente, pero tuvo problemas, ya saben, como de conexión y eso. Si él más adelante se conecta, bueno, podemos hacer su participación, pero bueno, una disculpa porque tiene problemas de conexión o algo así. Y bueno, perdón, continuando con en este mismo tenor, pues le doy la palabra al maestro Rafael Ibarra con esto mismo, ¿no? ¿Por qué es la importancia del voto, la participación ciudadana? Si en verdad el abstencionismo es un rival a vencer en estas próximas elecciones. Muchas gracias, Claudia. Claro que sí. El Instituto Nacional Electoral ese es el órgano responsable no solo digamos, proteger, ¿no?, el sistema electoral, promoviendo, difundiendo una cultura democrática. Y es él mismo que de pronto hace las reflexiones sobre qué es la democracia, o qué es sí, qué es la democracia, o qué es la participación para las y los mexicanos. Y recuerdo el informe País, en donde decía que el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, decía que la ciudadanía en México es una ciudadanía pasiva, que solo se congrega alrededor de o en torno a desgracias, y que normalmente son acciones de asistencia las que se promueven, ¿no? Pensando en 2017, el último sismo importante y demás, ¿no? Esto un poco visto desde la óptica de la importancia del voto como primer elemento no es romántico seguir pensando que la democracia es el gobierno del pueblo. Y aquí hay un elemento importante que va en dos sentidos y que son razones del por qué es importante votar. ¿Sabe? Somos una república y en la república el pueblo decide quién lo representa y quién es él o ella la que encabezará un proyecto. ¿Para qué? Para servirle al propio pueblo. O sea, el pueblo elige a sus propios servidores y es el pueblo que eligiendo a sus servidores les exige no solo constancia, no solo veracidad, sino también cumplimiento, ¿no? Como decíamos, cumplimiento a las promesas electorales. Entonces, el tema no es un tema solo de que el voto representa un elemento, digamos, emparejador, no diría de igualdad, sino porque si bien el voto vale lo mismo un voto, no es el mismo votante, ¿no? O sea, si el sistema político no trata de igual forma a los votantes, ¿no? Y las campañas electorales se diseñan para tratar de manera diferenciada a los votantes. Entonces, el acto de votar sí es un acto que iguala, porque vale lo mismo un voto, pero el sistema de partidos y el sistema que provoca esta difusión del voto con sus afiliados y demás, y con aquellos con los que quiere simpatizar y demás, es profundamente desigual. Es decir, desde el tema de las dádivas para mover la preferencia electoral, hasta la movilización y desplazamiento de personas de un estado a otro para cambio de domicilio para que puedan votar e incidir en unas elecciones. Es decir, es profundamente desigual en la carrera de la promoción del voto que realizan los partidos políticos. Pues eso es lo primero. Pues es importante votar porque con nuestro voto es nuestra llave a ejercer nuestra soberanía. No esta idea soberana un poco arcaica del que si el petróleo, la energía, no. Acá la soberanía es yo te elijo a ti para que me sirvas a mí, no al revés, ¿no? Como está ahora. Segundo elemento de por qué es importante el voto. A ver,
el propio Instituto Electoral en este informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, tratando de hacer un compendio y una síntesis de todo lo que hay referente a teoría en función de qué es la participación y demás, digamos, es un compendio en donde hay una coincidencia de que la política es un medio, no es un fin. Es un medio para provocar un estado de bienestar, un bien común. No es un mecanismo para llegar al poder y permanecer en él, como hoy está. Entonces, el foco del voto y el foco de darle seguimiento a los candidatos y candidatas que vamos a decidir que nos gobiernen por los próximos 6 o 3 años, según van a ser las elecciones del Estado, pero también van a ser elecciones municipales, me acercan más a un Estado de acceso a derechos, de acceso a justicia. Va a haber una ciudadanización de la seguridad pública. Vamos a seguir haciendo uso de no solo las prerrogativas electorales, que a todos les va bien, ¿no? Y mucho a los partidos chiquitos, como el Verde, ahora como el PT y como otros partidos, que esa diferencia de 2, 3 puntos porcentuales es lo que te ayuda a ganar la elección, y entonces se venden, porque eso sucedió en Coahuila, ¿no? Que de pronto la dirigencia dice, yo me bajo y voy con Morena, y yo me bajo y el candidato dice, no, señor, yo no voy con él o con ella, yo voy con el proyecto. Entonces ese es el segundo elemento de por qué es importante votar. Es importante votar para iniciar este proceso o fortalecer este proceso de exigencia de estos candidatos que están no para que gocen de la preferencia de las relaciones y amasen dinero, sino están ahí para que provoquen el bienestar del pueblo. Y es el pueblo, o son los votantes, los que tenemos que exigir, no solo con el voto, pero primero con el voto, el tema de que son servidores, ¿no? Y tercero y último, es un elemento importante. En este encono en el que nos encontramos hoy en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, es risible que en lugar de que las dirigencias de los partidos políticos estén pensando en 2023, están pensando ya en el 2024. Y entonces los partidos que malamente hemos dicho chiquitos, y los partidos que porcentualmente tienen menor preferencia en las elecciones, terminan siendo un factor para quiero más diputaciones, senadurías, o cuántos estados o municipios voy a gobernar. Y entonces el voto es también esta llave a esta inercia de decirles, a ver, ya basta, caballeros. Primero gobiernen, hagan bien su chamba, y después imaginan si el 24 o el 2028 va a ser mejor y quién se lo va a repartir. Uno de los partidos que no hemos puesto sobre la mesa, o sea, el Movimiento Ciudadano, no se alió. Está bien que no se alíe, porque quiere ver cuánto cuesta para la elección del 2024. Entonces, los electores tenemos que pensar no solo en nuestro voto hoy, por eso es importante votar, sino estos escenarios en donde hemos permitido que el sistema de partidos se convierta en un cáncer de la democracia. Y cierro con esto. Yo no sé quién es, o sea, si yo tengo mi preferencia electoral, no tengo ni filia ni folia por un partido, tengo como cualquier persona acá, pero lo que sí noto es que hay un contexto importante que hay que considerar y que todo el votante tiene que tener en cuenta. Hay un proceso de militarización, no solo de la seguridad pública, sino de muchas actividades civiles, que están hoy en manos del ejército, y que ante la inoperancia por la irresponsabilidad del Senado, el INAI no puede digamos, sesionar. Y entonces hay una opacidad en proyectos faraónicos que seguramente son para capitalizar voto el próximo año, pero que en términos de quién es, dónde está la lana, qué está sucediendo, cuáles son nada. Entonces, la deforestación de las instituciones públicas que nos habían estado garantizando no solo las elecciones como el INE, sino el acceso a la información y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás, han sido deforestadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un sistema democrático político? No, estamos hablando de un cáncer de partidos que nos está deforestando nuestra
muy joven y párvula y niña democracia, y que hoy, justo en el 2023, en el Estado de México y Coahuila, y el próximo año seguramente va a ser un tema, el tema de las instituciones. Acá el peligro no está en si queda uno u otro, o una facción u otro, un modelo u otro. No, el gran peligro es que mantengamos este abstencionismo, que ojo, no es de hace poco. Sugerencias, Almon y Verba, el artículo de cultura cívica, échenselos un artículo chiquitito. La participación política en México desde los años 60 no supera el 5% en acciones no políticas. Si más allá del voto, no pasa nada en el 95% de la ciudadanía. Y entonces ahí es donde es importante el voto. Si no habías votado, vota e inicia este ejercicio de soberanía, de rendición de cuentas, y velo en este mapa, en este gran universo, en este gran ecosistema, en donde lo que está en juego es que el abstencionismo permita otra vez la centralidad del poder en una figura del presidente, y eso ya lo tuvimos durante muchos años con el PRI. Entonces, creo que es importante el voto, no solo por ir a la urna como un acto único, memorable y demás, sino como un acto que inicie este ejercicio responsable de la participación política ciudadana, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Rafael. Con esto nos deja, pues sí, nos abre más este panorama, ¿no? De cómo llegamos a este 4 de junio y que de repente todas estas ideas y todas estas opiniones que nos da, como esta parte de la política tiene que ser un medio para los fines, o sea, exacto, creo que eso es una parte importante y que los ciudadanos a veces no lo entendemos así, ¿no? Vemos, solo nos dejamos o se dejan llevar por como dice usted, por manipulaciones del momento, de los actores, ¿no? Pero bueno, creo que para eso son estas mesas de diálogo, para que podamos informar más a la ciudadanía y guiarlos más para que tengan un voto más responsable. Y pues bueno, ahora le vamos a dar la palabra al maestro Oscar García, dándole seguimiento a esta opinión que es por qué es importante votar. Y si usted cree que el abstencionismo, perdón, es un rival a vencer en estas próximas elecciones, y qué factor tiene la participación ciudadana en estas próximas elecciones. Sí, quisiera empezar con una frase de Benito Juárez: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Siempre que pienso en democracia, me empieza a hacer la reflexión que de manera popular se piensa que la democracia es ir y emitir un voto. Y sin lugar a dudas es parte de la democracia participativa partidista, ¿no? Que pone a nuestros representantes populares en puestos donde guiarán al país. Pero esa es una pequeña parte, eso tendría que ser el inicio, no el fin. La verdadera participación ciudadana inicia después. Yo siempre les pregunto a la gente, cuando empezamos a platicar y se empieza a quejar, oye, ¿cómo se llama tu diputado local? ¿Cómo se llama tu diputado federal? ¿Cómo se llama el senador de tu distrito? ¿Cómo se llaman en la Ciudad de México tus concejales? En los municipios, ¿quiénes son tus regidores? Pocas veces nos enteramos de eso, ¿no? Entonces es una democracia incompleta. Y creo que es una democracia a modo para los partidos políticos. Yo siempre recuerdo cómo en una reunión del INE, cuando era consejero, un diputado decía, es que hay que hacer que la gente participe democráticamente. Entonces alguien le preguntaba, ¿pero qué es eso? Y él decía, hay que hacerlos que salgan a votar. Es que eso no es democracia. Eso es la democracia que a ellos les conviene porque entonces van y emiten un voto. Pero la democracia participativa que te hace que exijas los derechos, que te exijan lo que tú te comprometiste a cumplir, entonces esa democracia no les gusta. Y creo que esa democracia es la que se tiene que enriquecer. Alejados ¿qué pasa en México? O sea que históricamente, si uno hace un análisis cultural histórico, siempre México ha buscado un Mesías. Por eso se enamoran de figuras como Benito Juárez, de figuras como Lázaro Cárdenas, que si bien obviamente hicieron partes importantes de lo que es la vida política y ciudadana del país, pues sí, pero México no necesita un Mesías.
México necesita una sociedad participativa. México necesita entonces la verdadera democracia, esa democracia de la que hablan los grandes filósofos, los grandes politólogos, es la democracia de la ciudadanía. Y es la democracia que quita, es la democracia donde si no me sirves yo te quito, donde de verdad eres mi empleado, no esa democracia donde, híjole, casi nos brillan los ojos y nos emocionamos, híjole, es que nos va a venir a visitar el diputado, y, yo, ¿y eso qué? O sea, pues, ¿pero qué? O sea, ¿qué propuesta trae? O nada más se viene a sacar la foto, o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que es así, creo que el abstencionismo sí hay una efervescencia, como decía el maestro Palemos, hay una efervescencia entre entre la gente de los grupos políticos. Pero si uno va y le pregunta a la señora del mercado, pues la señora del mercado le vale un cacahuate el proceso democrático. Esa es la verdad. O sea, si tú vas y preguntas y veremos los resultados del número de la participación ciudadana el domingo, pues va a ser bajo. O sea, honestamente va a ser bajo. ¿Quiénes están emocionados? Pues las señoras a las que les pagan 200 pesos. Si lo digo con honestidad, pues para que andan ahí en la calle, porque lo conozco, porque lo sé. O sea, los partidos políticos les pagan pues, para que vayan y toquen ahí y hablen de su partido. Y está bien, mientras estén en el marco regulatorio está bien. Pero si no les pagaran, ni siquiera habría eso. Entonces, y está bien, yo creo que está bien. Yo creo que la nueva nomenclatura política nos está exigiendo una nueva forma de empezar a hacer democracia política, ¿no? Y cómo se vence el abstencionismo, de verdad la gente está defraudada. O sea, la gente está defraudada y nuevamente, insisto, como una cuestión de análisis político, uno ve la figura presidencial, pues es muy fuerte. Estamos en un presidencialismo más fuerte que del priismo, que en los mejores momentos del priismo, donde la figura del presidente pues es todo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues, yo les decía, el candidato que pongan, pues pongan una piedra va a ganar, porque llevan una inercia. La cuestión es ahí cómo nosotros participativamente, una vez que ya termine este proceso, pues con qué vamos a hacer como ciudadanos. Yo creo que a eso es a lo que nos vamos a enfrentar realmente, ¿no? Y sí, yo creo que la abstención es a vencer. Pero ¿cómo se puede vencer la abstención? Haciendo programas y diciendo comerciales ahí en la televisión, en la radio, diciendo, ve y vota y emite tu voto, que es parte, y toda esta parte romántica. Pues no, yo creo que tienen que convencer los políticos con resultados. O sea, tienen que convencer. Es un hartazgo, de verdad, ver lo sucio que son los procesos de elecciones en México, las campañas, las precampañas. De verdad, o sea, uno escucha a Alejandra del Moral diciendo, pues no queremos una carta de buena conducta, queremos ganar. Esto es temerario. Eso a mí me da miedo, que una candidata diga eso. Pero también ves a la otra candidata diciendo, pues, vamos a ganar porque vamos a ganar. Entonces, yo creo que esta parte donde dejan muy poco en a la reconciliación. México necesita reconciliación. Y de acuerdo, todavía, pues cuando fui consejero del primer proceso electoral, hubo un recuento y la gente que estaba peleando por los partidos políticos era la gente que son vecinos. Mientras en la sala de sesiones, cuando terminó, los de los partidos políticos estaban pasando el número de teléfono. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que es la política en México. Yo no digo que tampoco tienen que ser enemigos y tienen que matar, nada más que la pasión no se desborde hacia la ciudadanía. No, van a seguir siendo vecinos, vamos a seguir siendo vecinos. Independientemente del domingo, cuando quien gane, vamos a seguir siendo vecinos, vamos a seguir siendo sociedad. Entonces, yo creo que tiene que haber una reconciliación. Esa reconciliación no creo que se está, para nada es un discurso que promuevan en las campañas, entonces yo creo que también va por ahí. Igual tengo mis preferencias, nunca ha sido unas preferencias partidarias, siempre ha sido una preferencia por personas, donde analizo, yo pido lo mismo, que se analicen las propuestas reales, más allá de los discursos emocionales, las propuestas reales, lo que están proponiendo, el pasado que tiene cada uno de los candidatos, ¿no? Para ver de qué manera, el contexto en el que se están moviendo. Y sí, lamentablemente, y hablando con otros analistas políticos, decían, este es un pulso para la presidencial. Y yo esperaría que terminemos esta elección, de verdad, y que el domingo, pues, ojalá y me equivoque, no haya abstencionismo y haya unas filas enormes votando por el bien del país. Y después esas filas que le demanden a quien quede del partido que sea que cumpla.
que cumpla con la ley, que cumpla con lo que se comprometió, que cumpla con lo que es necesario para este país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Oscar, y creo que esta mesa nos deja cada vez más informados, ¿no? Esta parte de que nos expone el maestro Oscar de decir, sí, está bien esta parte de que vayas a votar porque es tu derecho, pero también nos muestra esta parte de sociedad, de cómo va y de que cada elección vemos exactamente lo mismo, manipulación, esta malinformación o esta premura del voto, estas cosas que siempre se ven cada elección con elección y que lo ves en la sociedad, ¿no? No estamos hablando de altos funcionarios ni nada, simplemente lo vemos en la sociedad, lo que va a pasar, lo que está pasando, ¿no? Y que pues esperemos sí que estas próximas elecciones pues sean con más votantes, pero informados, ¿no? Como dice el maestro Oscar, que vayan a votar por quien decidan hacerlo, pero que voten, que hagan ejercer este derecho al voto, ¿no? Y pues bueno, maestro Ariel, Claro, ¿qué muchas tiene gracias. que decirnos con esta parte de por qué es importante votar? ¿Por qué es importante que la ciudadanía salga a votar, a ejercer este derecho al voto? ¿Y por qué el rival a vencer ahorita es el abstencionismo? Claro. Primero, quiero decir que, ¿por qué es importante votar? ¿Por qué? Porque sin duda es un gran cambio, es un gran, otro rumbo, otra línea, otra forma de pensar, otra forma de crear, de construir, sobre todo. Y está no solamente, bueno, aquí reitero el tema de que no solamente está en los candidatos, ni en la plantilla de su gabinete, sino está en nosotros los ciudadanos, está en las asociaciones civiles, en la participación ciudadana, en la que nosotros como ciudadanos podamos exigirles no solamente una reunión con cierto diputado, cierto representante, sino llevar a cabo propuestas, soluciones que generen respuestas a las demandas de nuestro entorno. Quiero decir, ¿por qué es importante votar? Porque justamente estamos construyendo no solamente este país o este estado o los estados que se están definiendo donde hay elecciones, no solamente está construyendo, sino estamos construyendo y aportando nuestro granito de arena de cómo, cuándo y en qué forma tiene que ir transformando el Estado o nuestra sociedad, ¿no? El abstencionismo, sin duda, yo lo veo desde mi perspectiva o desde la perspectiva más sociológica, es que vuelve apático a la ciudadanía, contagia esa apatía con otras sociedades, colonias, y sin duda hay una disminución de legitimidad, de representatividad y sobre todo de expresiones o de demandas medulares de una sociedad vulnerable. La participación ciudadana, la verdad, representa mucho, es una característica fundamental para nuestra democracia. Esta democracia no solamente funciona solamente el poner la X en una boleta electoral, sino que va más allá, debemos ir más allá, repensemos, reformemos nuestra forma de pensar, que tenemos que dar solución, que nos tomen en cuenta, que no solo que exista el cuarto poder. El cuarto poder es la voz ciudadana, pero no solamente la voz, sino la propuesta ciudadana, sin fines políticos, claro, y sin duda para mejorar, pues no sé, esta sociedad, ¿no? Y sin duda, creo que el abstencionismo, desde mi perspectiva, no es la mejor vía de abstenerse porque un político tiene, no sé, tiene antecedentes de corrupción. Vayamos de la mano con nuestros gobernantes para que nosotros también generemos soluciones y un plan integral para que se conduzca con una articulación fundamental.
que es la de construir una mejor sociedad. Y también incluir dentro de las sociedades civiles la población a través de influir, difundir, promover lo que hacen los políticos, ¿no? De cualquier partido. Y sobre todo, pues, las soluciones que están dando, ¿no? Ese es mi punto y concluyo que coincido con con un catedrático súper reconocido, Luigi Ferrajordi, que dice que la historia de nuestro país ha demostrado que la democracia es la mejor manera de cambiar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ariel, por este siempre entusiasmo que nos dio por este entusiasmo que tiene por estas elecciones. Y como lo reitero, ¿no? Creo que todos tenemos entusiasmo porque diría, está en juego muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante, pues, es que de verdad le demos un seguimiento a que podamos ejercer nuestro voto y que demos seguimiento a lo que nos están proponiendo cada una de la próxima gobernadora que quede, pues que cumpla con lo que nos promete como ciudadanos, como usted dice, como el cuarto poder, darle seguimiento, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que no solo tengamos ahorita la euforia de las elecciones, que tengamos más adelante la euforia de dar seguimiento a todo esto que ahorita nos prometieron, que ahorita nos están diciendo que va a haber. Entonces, pues ahí estamos. Decía el maestro Oscar, ellos trabajan para nosotros. Entonces, pues que nos rindan cuentas a nosotros, eso es clave, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. ya creo que ya casi vamos a terminar, pero me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una conclusión rumbo a estas elecciones 23, este 4 de junio. Después de todo lo que nos aportaron, ¿qué les deja? ¿Qué nos pueden decir? Ya para terminar con estas elecciones 2023 que se viene. Entonces, no sé si el maestro Salvador López nos pueda dar su conclusión. Sí, bueno, la primera gran conclusión es muy evidente, pero se tiene que decir porque si no luego se pierde entre tantos comentarios y consideraciones, ¿no? El domingo hay que salir a votar porque es nuestro derecho, porque es una obligación ciudadana, porque es un deber con nosotros, con nuestras familias, con nuestras comunidades. Votemos por quien queramos. Habrá quien tenga su corazoncito a la izquierda y otros al otro lado. Lo importante es salir a votar. Hablando de la elección del Estado de México, quizá me gane un poquito el sentido de la identidad que tengo como mexiquense, pero estoy convencido de que es la elección más importante, como lo decía, es la elección más importante del siglo, de la historia del Estado de México, pero también la elección más importante a nivel local de las 32 entidades federativas. Sí entiendo esta parte que dice Rafa que no es correcto o que no deberían estar pensando en el 24 cuando el 23 todavía ni terminan. Lo entiendo y coincido con él. Sin embargo, también haciendo un ejercicio de ponerse desde un lugar de los actores políticos, pues al final es un todo, ¿no? Y este todo te conduce al proyecto que no se limita a este año o al siguiente, sino que uno u otro busca trascender más allá de un sexenio, de un trienio, ¿no? Y entonces, por esa parte se entiende que las corcholatas, como se les dice despectivamente, estén ahí desfilando con la candidata de Morena, y eso no sería malo, ¿no? Al final de cuentas coinciden en una plataforma electoral. El detalle es, como dice Rafa, ¿no? Van, pero no van para apoyar van a apoyar, ¿no? Pero en realidad van a perfilarse para el 24, ¿no? Y del otro lado, decía Oscar que pareciera que está abandonada, no recuerdo si Oscar, pero decían que sí estaba abandonada la candidata del PRI. Y efectivamente hay una coyuntura que no se puede pasar desapercibida, ¿no? Que el gobernador en elecciones anteriores era prácticamente el coordinador de campaña del siguiente, ¿no? Y ahora ha habido este desmarque, pero no es un desmarque de este año, es un desmarque que por lo menos viene de un par de años atrás. Y ustedes recordarán, por ejemplo, que se ve que no es incorrecto, ¿no? Porque al final son representantes populares y cuando llegan a un puesto, pues no debe ser PRI, PAN, PRD,
deben ser los representantes del pueblo, y entonces se ve al gobernador con la jefa de gobierno, y pareciera que es un morenista más, ¿no? Incluso en detalles muy minuciosos, si quieren, o muy ociosos, no sé. Tiene por lo menos un par de años que Alfredo del Mazo guardó su corbatita roja, ¿no? Y ahora trae una corbatita morada. No se ha puesto la guinda todavía, pero trae una corbatita morada, ¿no? Y esas cosas no son casualidades, ¿no? Son detalles que para una lectura política que se debe hacer de una manera integral. Entonces, efectivamente, en ese aspecto pareciera que está solita del moral, y después, pero sí la acompaña, ¿no? El detalle, digo, me parece que ahí sí le aplica la de no me ayudes, compadre, ¿no? Va Arturo Montiel, Alito, y personajes que tú dices, pues mejor no, hay que vaya ella solita, ¿no? Con toda esta energía, con todo este ímpetu que, que yo creo que no se le debe regatear, ¿no? Y que por cierto, ella, nada más como paréntesis, sí habla de la ruta de la reconciliación, ¿no? que me parece que es una narrativa nada más, pero efectivamente pone el dedo en el renglón, ¿no? Me parece que también que es una elección inédita llegar a este momento con todos los asegúnes que me digan de por qué son dos mujeres. Es algo que no se puede minimizar, ¿no? Desde mi punto de vista no se puede minimizar. Así Desde ahí me parece que los mexiquenses ya ganamos, ¿no? Y decían que va a haber alguien detrás. Claro que va a haber alguien detrás, ¿no? Va a haber, y no una persona como que la dirija, sino un equipo que comparte una visión de uno o de otro lado, y entonces ese proyecto, obviamente que es un equipo, ¿no? Y ya veremos el domingo si será Morena quien gana aquí en el Edomex, o tendremos el primer gobierno de coalición que le llaman ellos, ¿no? Y a partir de ahí, ahora sí, ya abiertamente, pues comenzar a perfilar cómo va a venir el 24, tanto en el Estado de México como a nivel nacional. Y quizá una cuestión de hasta un poquito de vanidad, pero me parece que lo que ocurre en el Estado de México, en gran medida sí es un punto de partida para lo que va a ocurrir en el 24. Y me remito a lo que ocurrió en el 17. En el 17 llega Morena y pierde por menos de 3% de la votación, y aunque la primera gubernatura que gana Morena es en Veracruz, la verdad es que visto desde un análisis objetivo, ahí es cuando el morenismo se da cuenta de que sí pueden, ¿no? Competir. Ya no digo si esté bien o mal lo que proponían, pero ahí se dan cuenta que sí pueden competir, y de ahí agarran vuelo para el 18 con la planadora, y ahora vendría a ser como para cerrar ese círculo que inicia la maestra Delfina como candidata. Ahora lo podría cerrar ella y dar paso a muchas posibilidades de un segundo sexenio para Morena, ¿no? Hablando de Coahuila, también hay que decirlo que es interesante, y me parece que no podrían dejar de analizar las dirigencias de los partidos una vez que pase algo que decía Rafa, ¿no? Que llegan y venden, como que venden su voto, ¿no? También hacía la mención de MC aquí en el Edomex, ¿no? Y efectivamente, no es casualidad, ¿no? Que aquí en el Edomex no hayan ido, y que en Coahuila sí vayan, y que el PT en el Estado de México sí haya ido, igual que el Verde Ecologista, y que en Coahuila no hayan ido. Ahí están midiendo las fuerzas, y, y en gran medida para lo que va a ocurrir en el Congreso, ¿no? Porque si bien Morena por sí solo va a alcanzar la mayoría simple por sí mismo, hasta constitucionalmente por esta cláusula sobre representación, pues no podría tener los legisladores suficientes para hacer las reformas constitucionales, como ha pasado ahorita, y desafortunadamente hay que decirlo también de manera objetiva, que pues la noche triste del 30 de abril, sí es una noche triste, ¿no? Seas o no simpatizante de Morena, la verdad es que es una noche triste, porque ese día se aprobaban, platicaba con Rafa hace unas semanas, ¿no? Y con Oscar, decía, es que parecía increíble, ¿no? El proyecto de decreto por el que todavía ni lo acaban de leer, a favor, ¿qué pasó, no? Y esto lo digo porque, pues, es un
un análisis que debe ser global, ¿no? No debe ser nada más de hacen esto bien y hacen esto mal, ¿no? Lo cierto es que sí ha habido un cambio de paradigma, pero ese cambio de paradigma no debería de ser un cheque en blanco. Y, y también me parece que, hablando de los partidos, el gran ganador, y eso me llama mucho la atención, es el Verde, ¿eh? El Partido Verde Ecologista de México le ha levantado la mano a los azules, a los rojos, y ahora le va a levantar la mano a los guindas, ¿no? Siempre está ahí, aunque sean en las fotos nunca faltan, ¿no? Quizá podrán faltar ahí en las estructuras, en las Claro, movilizaciones. Desde el punto de vista ciudadano, yo coincido con Ariel en que sí hay un entusiasmo, al menos yo así lo percibo, que yo ahí he visto algunos eventos de campaña de las dos candidatas, y sí va la gente, ¿no? Y va solita y no va porque le vayan a dar algo, llegan solos, ¿no? Me tocó ver a familias que iban, ya no sé si iban por la emoción o hasta por el morbo, pero ahí estaban, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora falta que se refleje en las urnas, ¿no? Y efectivamente, no recuerdo quién de los compañeros dijo al principio que pareciera que ahora es la encuesta la que dice va a ganar tal, ¿no? Y pues no, al final de cuentas, muy mal haría Morena en confiarse en esa encuesta, porque al final de cuentas, a riesgo de sonar en un espacio común, pues la encuesta no sale y votan. Lo que vota son las estructuras, y algo que tiene razón, o coincido con Oscar, es en que difícilmente va a haber otra vez ese efecto avasallador que hubo en el 2018, en que no había necesidad de que el domingo le estuvieran llamando al vecino para que saliera a votar por Morena. Salían solos. No creo que vuelva a ocurrir así. Entonces, me parece que tendremos una elección interesante, que después de eso sería bueno que nos volviéramos a reunir y ya platicáramos, hiciéramos este contraste, ¿no? Como le pedimos a los gobernantes, pues hiciéramos este contraste con lo que nosotros dijimos en ese ahora y con lo que ya está ocurriendo, ¿no? claro. Y ya, para no alargarme más, te pasa muy rápido el tiempo, nuevamente agradecerles a todos su tiempo, su conocimiento. El conocimiento es plural y qué bueno que sea así. Hay cosas en las que coincido, cosas en las que no, pero al final de cuentas, lo importante es construir a partir de eso, ¿no? Y, y podremos diferir en N cantidad de cuestiones, pero me genera mucha satisfacción que coincidamos en algo fundamental como es el respeto y el ánimo de construir desde nuestras trincheras, ¿sí? En este caso, muchos de nosotros coincidimos en la sociedad civil y, y efectivamente el voto, y yo sostengo que es el momento máximo de igualador social en ese instante, y entiendo toda la otra cuestión, pero también coincido plenamente con todos, y todos lo dijeron de alguna manera, que ese es el punto de partida para la participación ciudadana, ¿no? Entonces, seguramente, y no es amenaza, ahí nos estaremos viendo en esta materialización de la participación ciudadana desde nuestros diferentes ámbitos, experiencias y conocimientos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Salvador, y seguramente sí, inclúyeme, ya está anotando ahí la próxima mesa de diálogo con después de las elecciones, ¿no? Pero pues ya, ellos nos avisarán. Pues bueno, maestro Rafael, le doy la palabra. Muchas gracias, Claudia, y también inicio agradeciendo eh, la invitación y el compartir. Ha sido un placer estar hoy con ustedes, con Inclúyeme, con Chava, estimado Oscar. Un gusto, Ariel, también compartir contigo el día de hoy, con las personas que amablemente nos han estado acompañando durante poco más de hora y media. Diría, para hacer la conclusión, inicio con una breve historia. Hace muchos años, digo, para el mundo millennial esto va a ser como un mito, pero hace muchos años había un artista, o hay un artista que se llama Laureano Brizuela, y que este artista se dedicaba a cantar, canta, fue muy exitoso, y dejó de manera ciega la responsabilidad fiscal en su contador. Nada más que su contador, digamos, no fue responsable y no pagó impuestos. Entonces, al paso del tiempo, el responsable de presentar
sus declaraciones fiscales, pues por supuesto que era Laureano y no el contador, ¿no? Entonces Laureano tuvo que pagar con cárcel más multa la elección de su mal contador. Entonces aquí lo que quiero proponerles a ustedes, a quienes nos escuchan, digamos, son 3 ideas de conclusión. La primera es, nuestra democracia es una democracia joven y el que haya alternancia es algo positivo si, solo si esto va contribuyendo a democratizar esta participación, esta incidencia desde lo local, ¿no? Entonces, tengamos paciencia porque no somos Europa, no somos Dinamarca, porque somos una democracia joven. Necesitamos seguir aprendiendo con este entusiasmo que se cita para seguir mejorando, ¿no? Entonces, es la primera idea. Somos jóvenes que necesitamos aprender en términos de democracia. Segunda idea, si tienes duda de, a ver, ¿por quién puedo o quiero votar? Hay una plataforma, sabervotar.mx, hay un análisis comparativo en el que puedes identificar tanto las elecciones, la elección en el Estado de México, con las candidatas, Delfina y Alejandra, y también puedes ver a los y las candidatas que hay en Coahuila para la gubernatura, como para las presidencias municipales, ¿no? Entonces ahí te encontrarás a Manolo, te encontrarás a Armando, te encontrarás a Lenin, te encontrarás a Evaristo para la gubernatura y los demás para los municipios. Entonces, la segunda idea es, si todavía no sé y quiero informarme, hay una plataforma digital, ponle ahí www.sabervotar.mx. Tercera idea, y con esto termino. Si estás ya decidido por alguien, yo nada más te invito a que ese voto lo razones en clave de paz. Sí, ¿qué candidato o qué candidata o qué proyecto nos va a llevar los próximos 6 años a vivir en paz? ¿No? Y no me refiero a la ausencia de guerra, me refiero a esta paz en donde puede haber un desarrollo humano integral, opciones de empleo, sí, por supuesto, seguridad en el transporte y demás, pero que haga del Estado de México, o quién podría ser del Estado de México un lugar más vivible, o de Coahuila un lugar más vivible, y que sobre esa base también puedas hacer tu reflexión a la hora de votar. ¿Quién te acerca más a el mejor lugar para vivir? De mi parte, muchísimas gracias, ha sido un placer. También nos pueden buscar a mí en redes sociales como Cambio Sostenible AC o Cambio Sostenible MX. Ahí estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn y demás, hasta TikTok. Cuídense mucho, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael, y anotados estos 3 tips que nos dio para que pues no hay pretexto para no ir a votar de cualquier manera. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro Oscar García, le dejo la palabra. Tiene su micro apagadito. Sí, Ya, siempre listo. me quedo con la sensación de querer platicar más, de analizar más. De verdad que da para mucho, y más con expertos del tamaño y soy igualado, ¿no? Sé que es maestro, pero digo Salvador, es mi cuate, además de toda su experiencia laboral, o Rafa, ¿no? Que también es mi amigo, y Palemón, que ya hemos compartido aquí varias veces, ¿no? Entonces, eso es gente que sabe, entonces siempre me quedo con esa sensación, ¿no? De seguir analizando, ¿no? Sin lugar a dudas hay ideas que no comparto, pero hay otras que nos unen. ¿Qué es lo que nos une? Que queremos que este país sea mejor, que el Estado de México progrese, que haya menos pobreza, que haya menos violencia. O sea, creo que eso sustancialmente nos une, y nos une en un ambiente de honestidad, no como un discurso. O sea, los conozco y sé que eso es lo que nos une al final de cuentas, aún con la diferencia de ideas que pudiéramos tener, de las filosofías, de toda esta parte, es la intención, es la pasión de querer un Estado de México, un México distinto, ¿no? Entonces, siempre me quedo con esa sensación de querer analizar más. Pues está la mesa puesta para que podamos hacerlo.
Igual también yo creo que como conclusión es, tienen que ir a emitir su voto, tenemos que ir a hacer valer nuestro derecho, más allá de una cuestión de, como decía Chava, ¿no? Si no votas, no te quejes. No, pues yo sí me quejo que no vote, pero ¿qué más que sí pueda ir y emitir un voto, ¿no? La democracia, el defender las instituciones democráticas no es vestirme de rosa e ir a marchar. Yo creo que tiene que ver más allá de eso. Es una constante. La democracia es un proceso. La democracia no es un momento. Y creo que en eso seguiré señalando la importancia de la sociedad civil. No, los partidos políticos como el PRD en su momento, que de ahí nace Morena, nacen de la sociedad civil, nacen después del temblor, con las costureras, con los obreros, con todo ese movimiento social que les da fuerza y que los impulsa, nacen de la sociedad civil. Y eso a veces ya no tienen memoria y se les olvida. Morena, una buena parte de su base nace de esa sociedad civil. Y no hablo de organizaciones de la sociedad civil, no hablo de ONGs, hablo de la sociedad civil, ese concepto que analizaba tanto Carlos Monsiváis, ese concepto de sociedad civil tan abstracto, todos ellos nacieron de ahí. Entonces, yo creo que la respuesta, una buena parte de lo que hemos analizado tiene que ver con nosotros, con la propia sociedad civil. De verdad, yo creo que los partidos políticos tienen que entender que ya no somos ciudadanos que solamente emitimos un voto, somos ciudadanos ya críticos, y creo que eso se tiene que extender cada vez más, ¿no? Este tipo de análisis tiene que extender más en escuelas, tenemos que terminar con la apatía y usar las redes sociales, usarlas bien. Yo creo que eso va a ser. Espero equivocarme y que el domingo sí exista una participación ciudadana importante y que no se quede como siempre, en un grupo de militantes y un grupo pequeñito de ciudadanos. Yo creo que ojalá y no se quede. Yo esperaría por el bien del Estado de México que no sea así, pero la tendencia y los números dicen otra cosa. Y también hacer un llamado a la cordura, de verdad un llamado a la cordura. En nuestras comunidades va a amanecer el día lunes y ya va a haber elegido una nueva gobernadora. No busquemos rispidez en nuestras colonias, en nuestras comunidades. De verdad, no vale la pena, no vale la pena. Al final, seguimos siendo vecinos, tenemos que construir ciudadanía, gane quien gane. Así que muchísimas gracias. Lamentablemente el maestro se fue, que es una autoridad en procesos electorales, pero híjole, le fallaba el internet. Muchísimas gracias, Paloma, por tu intervención y muchísimas gracias a todos. No, gracias, maestro Oscar, por haberme invitado, gracias por ser parte de esta mesa y de aprender. Pero bueno, todavía nos falta un ponente que nos dé su conclusión, el maestro Ariel Palemón. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Quiero decirle al ciudadano que nos ve, que nos mira a través de Facebook y otras redes sociales, que no tengan miedo, que voten, que tengan que analicen, que reflexionen, que critiquen, pero sobre todo que concienticen lo que pueda suceder en este domingo. Ya es una cuestión de conciencias, de crear un cambio, de seguir con lo mismo, y sea quien gane, coincido con Oscar, el lunes creemos unidad, creemos que a pesar de que si alguien votó por la izquierda o la derecha o cosas así, generemos unidad y trabajemos siempre unidos, trabajemos organizados, sobre todo generemos esa amistad. Quiero agradecer a Inclúyeme, a Paloma, al maestro Salvador, al maestro Rafael, al maestro Oscar y a todos los que están aquí que nos siguieron en esta transmisión hasta el final. Y pues muchas gracias por la atención, por este espacio de reflexión, de crítica, de alegría, de entusiasmo. Y se ve que es viernes, pero bueno, de verdad, muchas gracias por este espacio. Y es todo. Muchas gracias, maestro Ariel. Me encanta su entusiasmo con el que se llevó toda esta mesa.
Pero bueno, yo creo que sí, al final, como sea, hay que ir a votar y todos creo que por el mismo sentir, por un cambio y por una mejora, ¿no? Creo que nadie quiere tener malos resultados para pues, que nos vaya mal en el Estado de México, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Yo también le quiero agradecer a Inclúyeme, al maestro Oscar y a todos los que me permitieron estar aquí. Y pues bueno, ya nada más me resta decir que pues en Inclúyeme consideramos muy positivo este tipo de mesas de análisis, porque estos espacios pues nos permiten aportar elementos desde una perspectiva ciudadana para ponderar de mejor manera las elecciones. Después de escuchar todas estas intervenciones, podemos ver que la construcción democrática de nuestro país es un producto de un proceso gradual y complejo que han caminado gracias al esfuerzo de diferentes actores. Y sería impreciso decir que es obra de un solo partido, de una sola fuerza política o de una sola persona. Al contrario, es consecuencia del esfuerzo de muchas personas de diferentes generaciones, de distintos sectores de la población, de diversos actores, incluyendo a la sociedad civil organizada. Y por supuesto, pues la ciudadanía. Es crucial salir a votar, porque así como ocurrió en el pasado, en la actual administración existe una crisis en la democracia representativa en México. Y el primer paso para superarla es ganar al abstencionismo. La democracia es un proceso permanente que tiene que modificar de acuerdo con las coyunturas sociales para dar respuesta a lo que plantea una población. Pero si caer en falsas narrativas de que la democracia resolverá las problemáticas sociales. En todo caso, es el vehículo legítimo y legitimado por el que se impulsan agendas que integran las aspiraciones y exigencias de una población. La palabra clave es confianza y por ello la participación ciudadana tiene que ir más allá del momento en el que votamos. Además, los representantes populares deben de ser cercanos a la población y en todo momento, y no solo cuando salen a las calles a pedir el voto. En consecuencia, desde Inclúyeme, pues les exhortamos a votar de una manera informada y que el voto en las urnas de este próximo domingo no sea un cheque en blanco para quien gane. Pero también le exigimos a los actores políticos que se conduzcan con madurez política y eviten fomentar la confrontación y la desinformación. Pues bueno, ya nada más me resta decir que gracias por aguantarnos, muy buenas tardes y excelente tarde a todos. Gracias, hasta luego, bye. Gracias.